Bien, 10:39, nos vamos a ir a otros temas para hablar de la situación del desalojo, o de los desalojos más bien, que están en curso en distintos puntos. Hemos enfocado la conversación a partir de lo que ocurre en la toma de San Antonio, en particular por las decisiones que se tenían que adoptar esta semana para evitar el desalojo de esa mega toma. Sin embargo, eso se repite en otras partes. Claro, esta es una toma gigantesca, son más de 10.000 personas, pero en otras zonas están también en una situación similar, con terrenos ocupados y desalojos que podrían ser inminentes. Vamos a conversar de estos temas y otros con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, quien está junto a nosotros esta mañana. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por el contacto. Alcalde, primero, ¿cómo interpreta usted la señal que se dio esta semana? Se llegó a un acuerdo, se evitó el desalojo que estaba programado para ayer jueves, se posterga por 6 meses por lo menos, gracias a este acuerdo, y se genera un espacio de búsqueda de una solución que permita la compra del terreno, en definitiva. ¿Cómo interpreta la señal que se ha dado a partir de esto? Sí, muy mala. La verdad que lo que transmite finalmente el acuerdo que llega al Ministerio de Vivienda, particularmente respecto a esta toma, cuando había un fallo además de por medio, Ujú. es muy mala, porque de alguna forma legitima el uso de la fuerza y lo que estamos transmitiendo. Estoy pensando incluso en otros grandes grupos de allegados que han decidido obviamente hacer el proceso conforme a la regularidad y a la normativa vigente. Finalmente, que el uso de la fuerza te permite obtener un resultado. Por eso, Ujú. desde ese punto de vista, a todos quienes tenemos situaciones de tomas o asentamientos irregulares, creo que eso nos hace mucho más cuesta arriba una posible solución. ¿Cuántas tomas hay en la Florida, por ejemplo, alcalde? En particular tenemos una toma grande que tiene del orden de 700, 750 familias actualmente, y eso significa más de 2.000 personas, y además que están en una zona de exclusión, en la ribera una quebrada que tiene riesgo aluvional y por supuesto riesgo además para la vida de Ujú. esas personas. ¿Cuántas personas están ahí, alcalde? Debieran ser del orden de 2.000 personas, son Ujú. 700, 750 familias. Tenemos un catastro, pero también hay un grupo importante de gente que no está dispuesta a catastrarse porque está en situación de irregularidad, ya sea Seguro. migratoria o de otra naturaleza. Ujú. Alcalde, y por ejemplo en ese caso específico, ¿de qué forma se trabaja en esa situación? Más todavía con la urgencia que usted plantea sobre el riesgo de que ante una lluvia muy intensa se pueda generar algún problema mayor en esa quebrada. Bueno, esta toma se originó el año 2019, hacia fines del año 2019, en el contexto precisamente del estallido social, Igual que en inicio San del año Antonio. 2000. Tal cual, Ujú. exactamente lo mismo, principalmente con familias de Peñalolén que no encontraron una solución habitacional en esa comuna y vieron este espacio de terreno y decidieron tomárselo. Y la verdad que lo que nosotros hemos hecho desde el día uno, en reuniones justamente que hemos sostenido con el Ministerio de Vivienda y con el Servio, es mostrarnos disponibles, incluso hacer un esfuerzo presupuestario nosotros, aun cuando no tenemos la obligación legal, para por lo menos sacar a esas personas que se encuentran en una zona de riesgo aluvional, que Ujú. son la ribera más inmediata hacia la quebrada, justamente respecto a aquellas personas que puedan acceder al subsidio habitacional, porque también corresponde decirlo que desde el catastro que tenemos hay un grupo de personas que sí eventualmente cumplirían con los requisitos, pero hay otras que derechamente o están fuera de los parámetros de vulnerabilidad o eventualmente tienen incluso viviendas o también hay, como les señalaba hace unos minutos, tienen personas que están en, por ejemplo, situación migratoria regular y respecto de ellos no es posible ninguna solución habitacional. Y Ujú. me parece que en ese caso las autoridades lo que tenemos que hacer es hablar con la franqueza, aun cuando incluso esta pueda doler o generar incomodidad. Esas personas no pueden estar en ese lugar y tienen que ser desalojadas y nosotros vamos a perseverar en eso. Ya hace un año atrás se decretó justamente la inhabitabilidad de esa zona, me refiero nuevamente a la ribera más inmediata, y respecto a esas personas no podemos llegar al invierno nuevamente con esas personas Sí. en ese lugar. Y cuando usted dice hablar con franqueza, alcalde, ¿a qué se refiere? Básicamente decirle precisamente a ese grupo, que Ujú. no es un grupo menor, que no van a poder acceder a una solución habitacional, aun cuando se instalen en un asentamiento irregular, aun cuando utilicen la fuerza, y respecto de eso es respecto de ellos, perdón, el camino es solo uno. En este caso, el desalojo. Me parece que eso ha faltado. Ha faltado justamente transmitirle la información a las personas tal cual es. Ujú. Las autoridades estamos justamente para que la ley se cumpla. Y Pero alcalde, respecto de ¿sabe? aquellas. Hay un problema, disculpe que lo interrumpa, pero hay un problema ahí porque usted dice hay que hablar con franqueza y decirle lo que viene es el desalojo, no hay solución habitacional. Pero por el otro lado, me imagino que esas familias van a decir, pero ¿cómo si en San Antonio no llevaron adelante el desalojo y están buscando la fórmula para comprar el terreno y nosotros queremos lo mismo? Eso es una posible respuesta de las personas a las que usted alude. Sin lugar a duda, por eso le señalaba al comienzo que es una muy mala señal la que ha enviado el Ministerio de Vivienda Claro. justamente a través de este acuerdo que ha llegado con quienes usurparon este terreno en San Antonio. Pero por lo menos nosotros desde la municipalidad tenemos la convicción de que las autoridades tienen que actuar justamente con esa franqueza que se requiere en estas situaciones que son particularmente complejas. Ujú. Alcalde, ahora,
Entendiendo el punto que usted plantea, luego viene la pregunta, ¿y qué pasa con esas 2.000 personas, más de 2.000 personas mencionado usted, que están en esa toma, en la toma de dignidad y en la Florida? ¿A dónde se van después? También hay que hacerse cargo de eso. Sin duda, pero la pregunta es ¿dónde vivían antes? Y, en Está Peñalolén bien, decía pues, usted que venía la mayoría, ¿no? lo mismo, tendrán que recurrir nuevamente a sus redes de apoyo, a sus redes de familiares, pero reitero, respecto a aquellas personas que cumplen con los requisitos para postular un subsidio, toda la disposición a colaborar con ellos, desde luego, incluso haciendo un esfuerzo económico de parte de la municipalidad, en coordinación, por supuesto, con la asignación de subsidios que corresponde a Servio, no corresponde al municipio, pero respecto de aquellos que no cumplen con estos requisitos, no hay ninguna posibilidad, no hay espacio. Por el contrario, no quisiéramos el día de mañana tener que lamentar una situación, ya sea por un incendio o eventualmente por el riesgo aluvional que tienen esas personas en ese lugar, y finalmente nosotros como autoridades tengamos algún grado de responsabilidad por no haber hecho, por no haber observado obviamente el cumplimiento de la ley. Ujú. Alcalde, ¿usted ha podido conversar con el gobierno ya respecto a la situación de dignidad? Hemos tenido reuniones con Servio, la verdad, y con la delegación presidencial, en particular con la delegación, y reconozco en Gonzalo Durán una persona que ha colaborado bastante en este tema. Hace un par de meses atrás tuvimos un incendio, justamente, y él ha contribuido, obviamente, con la fuerza pública para evitar que se vuelva a retomar ese lugar, pero en particular con Servio las conversaciones han sido, yo diría, bastante lentas, no al ritmo que requiere esta solución, o esta situación, perdón, porque, como les señalaba, no podemos, estamos a un par de meses de enfrentar obviamente el otoño, el invierno, y no podemos llegar nuevamente a esa fecha con esas personas, particularmente, e insisto, en la ribera más inmediata de la quebrada, por el riesgo que ello significa, básicamente el riesgo a la vida y a la integridad física de cientos de personas que ahí están. Ujú. Y ahí, ¿cuál es su análisis respecto al rol del Servio? Porque hay un problema, digamos, de gestión de la forma de llevar adelante estos procesos que parece bien, bien claro. ¿Ah? De hecho, hace algunos días lo conversábamos con el senador Lagos Weber acá a propósito de la toma de San Antonio, en la región que él representa, y él planteaba que había algún problema de gestión de parte del Servio bien relevante. ¿Usted ve algo similar? Sin duda, sin duda, sin duda que es así. Serviu aduce razones de distinta índole, presupuestarias, evidentemente, de la disponibilidad de terrenos que puedan existir, pero me parece que ahí hay una contradicción con incluso el llamado que hizo el presidente Boric hace Ujú. un par de años atrás, donde indicaba justamente la necesidad de disponibilizar incluso terrenos fiscales, terrenos que están utilizados hoy día por distintos organismos del Estado, justamente para poder ofrecer una solución habitacional y no seguir con la lógica que durante tantos años ha tenido Servio de básicamente mandar a estas familias a la periferia de las ciudades. Ujú. Alcalde, ahora el problema es mayúsculo a nivel nacional. Tenemos un déficit de viviendas que ha ido subiendo, ya superamos las 600.000 viviendas en déficit, los campamentos se han multiplicado también. La otra vez revisaba cifras de Techo Chile, y mostraba cómo en 5 años se había duplicado el número de campamentos a nivel nacional. ¿Basta entonces con una mejora solo de la gestión? O sea, ¿cómo enfrentarlo desde la perspectiva municipal? ¿Cómo enfrentar un tema que es súper, súper complejo? Porque se necesita disponibilidad de terreno, se necesita recursos para construir las viviendas, recursos y capacidad técnica también para hacerlo. Es muy difícil abordarlo de una sola vez. Sin duda que es complejo, pero mire, en particular estamos viviendo una situación de déficit habitacional, pero en general en el ámbito privado vemos un sobrestock justamente desde el punto de vista inmobiliario. Claro. Si hay algo que dejó la pandemia fue la capacidad justamente que tuvo de integrarse el sistema público con el sistema privado. Y yo creo que a partir de ahí tenemos que ser capaces justamente de explorar soluciones distintas, ver la forma en cómo está construyendo Servio. Servio actualmente sigue construyendo básicamente naves perdón, de 4 pisos. Hay pocos proyectos, son muy excepcionales los proyectos que hay, por ejemplo, en altura, de manera que podamos optimizar justamente la utilización del metro cuadrado. Yo creo que esas son estrategias que Servio debiera abrirse justamente porque si bien hay algunos proyectos, pero son muy minoritarios, son muy excepcionales al día de hoy a lo largo de todo Chile. Ujú. Alcalde, estamos conversando con Daniel Reyes, alcalde de la Florida, aquí en CNN Chile Radio. Le quería preguntar también respecto a otro tema, a lo que está ocurriendo en materia de seguridad, a propósito de los cambios que se están implementando en el Plan Calle Sin Violencia, por ejemplo, que se hizo algunos ajustes durante el verano, fueron anunciados al menos en ese contexto. Primero, ¿cómo ve el enfoque que se le está dando a este plan desde su experiencia en estos meses ahí en la Florida? Yo tengo una opinión muy mala, la verdad, respecto al plan Calle Sin Violencia, un ¿Por plan qué? que ha sufrido
hasta ahora 4 modificaciones profundas, que de hecho este partió el año 2023, justamente, y ha sufrido ya 4 modificaciones porque por lo menos la región metropolitana no está dando los resultados que todos esperaríamos. Esperamos, obviamente, primero conocer cuáles son los parámetros que se han utilizado para desarrollar distintas estrategias, por ejemplo, la dotación de carabineros. Ahí tenemos un tema particularmente complejo porque no sabemos en función de qué parámetros justamente se asigna ese recurso policial. Hoy día la Florida es una comuna que tiene un déficit estructural muy relevante desde el punto de vista de la cantidad de carabineros que tenemos. Hay una cuestión que todos los alcaldes reclamamos, que es bien, a mi juicio, inentendible. Los alcaldes no conocemos el número exacto de carabineros que hay en nuestras comunas. Se aduce una razón que se compromete la seguridad nacional no dar ese dato, pero usted comprenderá que es muy difícil planificar y disponer de los recursos municipales Como en el alcalde, ámbito de la seguridad cuando disculpe, no conocemos pero usted no sabe cuántos carabineros hay en la Florida. No se conoce ese dato ninguna, preciso. Ningún alcalde en Chile conoce el dato preciso de cuántos carabineros tiene en su comuna. Y la razón que se argumenta para aquello es que eso compromete la seguridad nacional. Ujú. Por tanto, ningún alcalde en Chile, las 345 municipios, conoce con exactitud cuántos carabineros tiene en su comuna. Y eso a mí me parece que es bastante insostenible y bastante inentendible, porque como le digo, no me permite a mí planificar los recursos que tenemos en el ámbito de la seguridad justamente y hacerlos de manera mucho más eficiente. Ujú. Alcalde, el gobierno defiende el plan, obviamente, ¿no? Y en el contexto de estos cambios y las variaciones que se estaban haciendo, planteaban que el plan había ayudado también a detener una tendencia al alza que se arrastraba de los últimos años en materia de homicidios, por ejemplo, y veían ahí un buen resultado como un dato concreto, decían las autoridades de lo que ha significado la implementación de este plan. ¿Qué dice usted sobre ese punto en particular? A mí me preocupa mucho sostener la discusión en torno exclusivamente a las cifras, que sin Ujú. duda son relevantes, porque nos permiten justamente ir tomando decisiones dependiendo de la variación que éstas tengan. Pero actualmente, y esto lo hemos conversado incluso a nivel del Consejo Comunal de Seguridad, si sostenemos y si centramos exclusivamente la discusión en torno a las cifras, por ejemplo en materia de homicidio, hoy día en la práctica lo que estamos viendo son verdaderas luchas a nivel territorial entre bandas de crimen organizado. Y cuando se da esa lucha, naturalmente, el nivel de violencia aumenta y, por supuesto, la cantidad de homicidios aumenta. No vaya a ser que el día de mañana, cualquiera sea el gobierno que esté de turno, estemos celebrando una cifra porque bajaron los indicadores en materia de homicidio, pero no vaya a ser que hayamos dado un paso siguiente justamente en el avance del crimen organizado y que sea una banda la que tomó el control, por ejemplo, territorial de un lugar. Cuando eso ocurre, es natural y obvio que las cifras vayan a la baja. Por tanto, yo digo acá, ojo, no nos engañemos con las cifras, son importantes, por supuesto, pero veamos lo que hay detrás de ello. Ujú. No vaya, o no ¿Y qué cualquiera pasa sea en el la gobierno de Florida, turno. por ejemplo, en particular, alcalde? A ver, en materia de homicidio nosotros tenemos indicadores bastante por debajo que nuestras comunas vecinas y a nivel metropolitano. No así en otros delitos. Por ejemplo, tenemos una situación particularmente compleja en los robos en lugar habitado. Justamente ahí tenemos un alza importante que desde luego nos tenemos que hacer cargo. Ahora hemos tenido también en materia de encerronas una estrategia que desarrollamos desde la municipalidad asociada particularmente a los ingresos y salidas de las autopistas que ha dado buenos resultados. Eso nos ha permitido disminuir la cantidad de encerronas que básicamente se dan en el caso de la Florida en el eje Américo Vespucio. Alcalde, y entonces, ¿de qué manera reformular el plan Calle Sin Violencia? ¿Dónde debería estar el foco de los cambios que se vayan generando en este plan? A ver, primero, naturalmente, como les señalaba, la dotación de carabineros. O sea, es necesario, por sanidad del funcionamiento del aparato público, que se conozcan los Ujú. parámetros a través de los cuales se asignan los carabineros. Desde luego, naturalmente, abrirnos justamente, y esto es una discusión que ya lleva mucho tiempo en el Congreso, Ujú. justamente a la posibilidad de que se incorporen las Fuerzas Armadas en el resguardo de la infraestructura crítica, porque eso nos va a permitir finalmente que una mayor cantidad de carabineros cumpla labores operativas. Acá nadie está pensando que los militares se hagan cargo del control del orden público, pero sí que esa decisión, por ejemplo, nos permita contar con una mayor dotación de carabineros. Excluir algunas funciones y labores que hoy día desarrolla Carabineros, por ejemplo, notificaciones de resoluciones judiciales. Es perfectamente posible que se desarrollen por otro tipo de organismo. Incluso los municipios podríamos estar disponibles a colaborar. Y Ujú. desde luego que se promueva con algún grado de urgencia el estatuto que regula el funcionamiento precisamente de los cuerpos de seguridad de los municipios. Sí. Los- Ese es un la tema que seguridad está en el municipal. Congreso, ¿no? Está pendiente en el Congreso.
Sin duda que está pendiente y la verdad que los funcionarios municipales, por la labor que ellos desarrollan, una función que de su esencia justamente significa un riesgo alto y nosotros tenemos la obligación no solo de dotarlos de elementos de defensa o de protección personal, sino también, por ejemplo, abrirnos a la posibilidad de la utilización de armas no letales justamente para enfrentar situaciones ya sea de violencia intrafamiliar o básicamente cuando una persona se rehúsa a la retención por parte de un funcionario municipal. Hoy día ellos están en la indefinición máxima. Ni siquiera los municipios, porque no Ujú. podemos legalmente dotarlos, por ejemplo, de un seguro. Y eso me parece que es bastante insostenible y hay bastante acuerdo. Si usted esto se lo pregunta a un número importante de alcaldes de manera transversal, va a haber acuerdo respecto Sí, de esto. sí, lo hemos comentado Pareciera acá ser- en el panel. De hecho, hace un tiempo estuvo Carol Baum de San Miguel, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo también, y coinciden en eso, en la importancia de avanzar con esa legislación. Ahora, la pregunta es si es que eso va a generar un cambio muy relevante en la calle o en la percepción que tenga la ciudadanía también, en la sensación de seguridad. ¿Usted cree que sí? Sin duda, sin duda, sin Ujú. duda que, sobre todo particularmente desde el punto de vista de la seguridad, el hecho de que nosotros podamos marcar presencia a través de los equipos de seguridad municipal, contar no solo con la dotación, sino que también con elementos que le permitan hacerse cargo justamente de situaciones de orden y seguridad, eso evidentemente que contribuye también al clima o a la percepción de seguridad. Ujú. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, aquí en CNN Chile Radio. Respecto a ese trabajo que se está desarrollando en terreno y en materia de seguridad, ¿cuál es la situación en la Florida sobre el comercio ambulante en particular? Ha sido un problema bien evidente y con noticias, digamos, de alcance nacional en el caso de lo que pasa en Estación Central, en el barrio Meix o en el centro de Santiago. ¿En la Florida se vive el mismo problema también? Si bien tenemos comercio ambulante en la comuna, particularmente asociado a las estaciones de metro, no estamos en la escala y en el nivel que se ha visto, por ejemplo, en Santiago, en Estación Central, en otras comunas. Tenemos una situación mucho más acotada y eso básicamente se ha dado porque hemos tratado de tener una mirada integral respecto justamente del espacio público. Acá tiene que ver desde luego la seguridad y la fiscalización, pero también cómo somos capaces de repensar ese espacio público. A través de nuestros equipos justamente de planificación, de la elaboración de proyectos, hemos llevado adelante algunas estrategias justamente que apuntan a esa dirección, básicamente dificultar o generar condiciones que impidan la instalación del comercio ambulante, porque ya una vez que está instalado es mucho más complejo obviamente el combate contra ellos. Por supuesto. Pero las estrategias que se han desplegado han dado resultados. Yo entiendo que son situaciones distintas las de cada comuna, son realidades territoriales diferentes, el tipo de comercio ambulante, etcétera. Pero así han dado resultados los planes que se han desplegado allá. Sí, particularmente en el centro cívico nosotros acogimos un concepto que se utiliza en arquitectura, que es es el urbanismo táctico, justamente a partir de eso a través de intervenciones ligeras, a través del mobiliario urbano, justamente generar condiciones que vayan dificultando la instalación del comercio ambulante. Y eso ha permitido que el tipo de comercio que tengamos es un comercio mucho menos establecido, si usted quiere, mucho más similar a lo que existía en la década del 90, básicamente un comerciante con un trapo en la calle, y eso evidentemente asociado, va de la mano con estrategias de fiscalización de parte de los inspectores municipales, de comiso de mercadería, nos ha permitido tener una situación bastante más acotada, bastante más controlada. Bien, alcalde Daniel Reyes, el alcalde de la Florida, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias por el contacto, alcalde. Muchas gracias.